Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una excelente tarde. Les damos la bienvenida una vez más a su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX, hoy 7 de mayo. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Jessica, bienvenida. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Buen provecho para quienes están comiendo. Muy buenas tardes. Vamos a dedicar este programa a dos eventos realizados la semana pasada en la Prepa 55. Sí, así es, Óscar. Ya lo habíamos anunciado en nuestro programa anterior, pues que en la Prepa 55 hubo una jornada por la libertad, por la empatía, por la solidaridad y la justicia. Fue un evento a propósito del 30 de abril, el Día de las Niñas y de los Niños, las infancias, pero un sector muy específico de las infancias. Estas niñas, niños que son familiares de presos, presas, presos y presas injustamente por delitos que no cometieron. Sí, claro. Son hijos o hijas de perseguidos políticos. Por sus ideas les están persiguiendo, les están criminalizando. Por defender sus territorios. Estas infancias prácticamente invisibles. En este evento que se realizó en la Prepa 55 el día 30 de abril, se contó con la participación en un panel de discusión, en un conversatorio. Tuvimos la presencia de grandes personalidades. Sí. La compañera Argelia Betanzos de El Oxochitlán, Oaxaca, y su mamá, la compañera Eusebia, la maestra Eusebia. Hablaron, expusieron lo dieron distintos testimonios. Lo que pasó en su tierra, en el Oxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, y cómo vivieron los pequeñines la persecución, la irrupción de las autoridades judiciales. Sí, Óscar, es impresionante cómo el poder envilece, ¿no? El poder del cacique Manuel, del que hace referencia la compañera Argelia. Esa diputada Elisa Cepeda y su familia de caciques que han asolado al pueblo de El Oxochitlán. También participó nuestras queridas compañeras Carmela Flores y Francisca Sánchez. Ellas son de Haz Valer Mi Libertad, este movimiento que está cumpliendo más de 80 días de plantón frente a la Fiscalía General del Estado de México en la ciudad de Toluca. Un fuerte abrazo a nuestras compañeras. Dieron su testimonio también de cómo viven los niños estas penurias del encarcelamiento del papá, de la mamá. Sí, Oscar, pues de manera simultánea, si no te interrumpo, de manera simultánea hubo distintas obras teatrales con el colectivo Tepito Arte Acá. Porque la comunidad estudiantil, la comunidad docente llegó al acuerdo de generar recursos para apoyar solidariamente a estos movimientos, el Oxochitlán, Haz Valer Mi Libertad, y la compañera Kenia Hernández, que está presa en Ciudad Neza. Participó nuestro compañero, el abogado Carlos Espinosa, también dando su punto de vista en el panel, ¿no? En el panel. Y la doctora Violeta Hernández Alfaro, una especialista criminóloga que nos explica cómo están haciendo trabajos de investigación para dilucidar lo que pasa en las infancias, en los niños y por qué la actitud de criminal. Muy interesante este evento. Y también, bueno, vamos a hablar de otro evento, más bien de carácter artístico-cultural, que se realizó en la Prepa 55, el tercer Festival de la Danza. Sí. Lleno de color, lleno de participantes, mucha algarabía, mucha alegría. Un evento realmente maravilloso. Yo estoy encantado de haber vivido este evento
dirigido por la Escuela de Artes y Deportes de la Casa Quetzalcóatl, compañeras nuestras, dirigido por nuestra compañera Vicky Lugo. Bueno, si te parece bien, vamos a ver un poquito respecto del panel y respecto de las obras teatrales. Y continuamos. Adelante, regresamos. Vamos a ver. Tan pequeños también, hijos e hijas de presos políticos, de presos inocentes o de perseguidos políticos. Para ello, el día de hoy se organizó esta jornada, Yo te quiero libre y con amor. Inspirados, más bien la idea la tuvo la maestra Vicky, inspirada en la canción de Silvio Rodríguez que lleva ese título, Yo te quiero libre, y que queda muy bien el día de hoy porque estamos hablando de un sector infantil, de las infancias, que no vemos, que está oculto, que está muy oscuro, más bien en la oscuridad, no oscuro, está en la oscuridad, permanece en la oscuridad. Para eso, además de que hacemos este evento, este conversatorio, este diálogo, hacemos obras de teatro con la intervención de la compañía de teatro Tepito Arte Acá, que accedieron a ser parte de esto para recaudar fondos. Vamos a recaudar fondos precisamente para que mostremos nuestra conciencia, mostremos un poco de amor y de respeto para este sector. Estos fondos van a ser canalizados para 3 movimientos, en donde movimientos sobre todo de compañeras, de mujeres, que están luchando desde hace años. Ya escucharemos qué es lo que nos van a decir, pero aquí lo importante es que este diálogo sea útil, está encaminado a que despertemos nuestra conciencia y a que miremos eso que nos ocultan, eso que se oculta. Está con nosotros, como ya lo anuncia la compañera Liz, 2 compañeras, Carmela Flores y nuestra compañera Francisca Sánchez García. Carmela Flores Anastasia es una esposa de un compañero que por fortuna y por la lucha ha resultado libre hace 3 meses. Lo liberaron después de años de prisión. La compañera Francisca tiene a su hijo preso, a Ricardo González Sánchez. Ella vive constantemente la depresión, el dolor, el ignominioso trato de los custodios cuando va a visitar a su hijo Ricardo González. Ellas vienen de Alba y Libertad, llevan 78 días en plantón frente a la Fiscalía General del Estado de México. Están exigiendo el diálogo con la máxima autoridad en la Procuración de Justicia de esta entidad y no las toman en cuenta, las está ignorando. Ya nos platicará cómo viven los hijos, los nietos, esta circunstancia atroz que es la prisión, sobre todo la prisión injusta. Tendrán 10 minutos para hacer su planteamiento y su exposición. También se encuentran con nosotros nuestra compañera, querida compañera de hace muchos años, Argelia. Muchas gracias, Argelia Betanzos. Y su mamá, nuestra compañera Eusebia, maestra de chicos, de niños, amorosa. Ellas vienen de Eloxochitlán, Oaxaca, Eloxochitlán de Flores Magón, de Ricardo Flores Magón, exponiendo el dolor, la indignación por muchos años de persecución a sus familiares y por muchos años de encierro a otros. Nos van a hablar de un gran triunfo que acaban de obtener, pero también del dolor que sienten los niños, las niñas que padecen esta situación terrible.
una gran especialista a quien admiramos. Hoy por la mañana ya le escuchamos su palabra, sumamente importante, la doctora Violeta Hernández Alfaro. Ella es licenciada en Seguridad Pública, maestra en Ciencias Penales. Mucho que mostrarnos, decirnos, sugerirnos para que nuestro proyecto educativo se encamine hacia la justicia y el derecho humano. Se encuentra también con nosotros el compañero Manuel. Él es parte del colectivo del Centro de Derechos Humanos Severino Ladrillero, un organismo con quien nos hemos hermanado desde hace muchos años en la lucha. Ellos están presentando uno de sus principales banderas de acción, de lucha, que es la liberación de Kenia Hernández, una compañera indígena, también oaxaqueña, presa por luchar, por defender los derechos campesinos, los derechos del pueblo mexicano. Y nuestro compañero Carlos, él es el coordinador prácticamente jurídico de esta escuela, que lleva muchos asuntos, muchos casos, particularmente tiene una posición, una visión respecto a esta condición de las niñas y los niños. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Esta jornada la hacemos porque es necesario visibilizar esta condición que viven las infancias ignoradas, que están ocultas. Este que les habla, hace 12 años, este mismo día, 30 de abril, pero del 2014, fui encarcelado por un expediente que me armaron acusándome de homicidio. 4 años, 7 meses encerrado en la prisión de Texcoco, en el Molino de las Flores, y absuelto quiere decir que no hay delito, que no hay castigo, pero ya había pasado 4 años, 7 meses, sin haber cometido delito alguno. ¿Cuál es la razón? La razón es una venganza política de parte del gobierno mexicano, del gobierno del Estado de México. Luchábamos en contra de la ley de educación de Peña Nieto, el expresidente que antes fue gobernador del Estado de México, y al tener una destacada participación en el oriente del Estado de México, en estas zonas, obviamente les caímos mal y obviamente querían callarnos. Agarraron a un maestro de aquí, no estoy autorizado para decir su nombre, lo llevaron a los separos de Chimalhuacán, le aplicaron una bolsa para asfixiarlo, los policías ministeriales de Chimalhuacán, lo amarraron de las manos, poniéndole las botas en el cuello sin dejarlo respirar, lo obligaron a firmar que yo le había confesado en una fiesta, que había sido el culpable de una muerte. Esa es la manera en la que operó el sistema de justicia mexiquense, y por esa razón me meten a la cárcel, y yo sé lo que es vivir la cárcel. Sé lo que viven las familias cuando a un padre meten a la cárcel. La desestructuración económica, la desesperación, el infierno que vive la familia para poderte sacar. Yo, por fortuna, conté con la solidaridad de cientos de estudiantes, muchos estudiantes que estaban aquí, de muchos maestros, de muchas organizaciones, y permanecí dentro de la cárcel con un plantón fuera de la prisión durante todos esos días. Y esto
me dio fuerza, esto me dio mucha solidez para poder aguantar lo que se tiene que aguantar en la cárcel. Salí dando buenas cuentas y agradeciendo siempre y cada día y todos los días el apoyo que mis compañeros, compañeras, los compañeros del Centenino Ladrillero, compañeros de lucha de muchos años, pudieron y realizaron para poder sacarme de la cárcel, y también obviamente abogados talentosos que nos estuvieron asesorando para poder sacar adelante este proceso. Un proceso que duró más de 4 años, 7 meses, y que cuesta mucho, que se viven terribles experiencias, pero que finalmente hicimos que triunfe la justicia. Lo que pasa en la familia, lo que pasa con las hijas, los hijos, es atroz. Esos son los niños a los que hay que mirar, porque nos hablan a veces de los niños de la guerra, a veces de los niños en pobreza extrema, a veces de los niños de los hospitales, pero muy pocas personas se acuerdan de los niños cuyos padres están perseguidos o están presos, y menos si están presos por una causa injusta, una causa política, o porque les inventaron un delito, como fue en mi caso. La sociedad ante la situación de hijas, hijos de presos políticos, se les apoya, se les ignora. Qué alegría que ustedes, estudiantes, estén aquí escuchando, porque cuando se trata de presos políticos, en general de todas las personas presas, la sociedad nos ha enseñado que es en lo que menos hay que pensar, porque se ve mal, se escucha mal, es de mala reputación que alguien se entere que tengo un familiar preso. Imagínense, mi papá, el mío de la abogada, estuvo preso 9 años. Pero aprendimos de Asbael, ¿verdad?, que está aquí presente, que ¿por qué había de avergonzarnos luchar por alguien que es inocente? Entonces, también otro abogado nos dijo, ustedes con la cabeza en alto, siempre, porque la razón y la verdad les asiste. Y cuando te dicen esas cosas, entonces esa sensación de vergüenza se te cae. Pero esa sensación de vergüenza que se te cae, luego la tenemos que contagiar. ¿A quiénes creen? Pues a ustedes. Porque estos casos de prisión indeseable no salen adelante si no es por la solidaridad. Y algunas compañeras y compañeros artistas en esta lucha de 12 años, apenas el año pasado, nos hicieron la ofrenda de dibujar lo que ustedes están viendo acá alrededor. Y hay un dibujo en especial que es el que está atrás, si lo pueden volver a ver, el primero, que tiene muchas lengüetas, muchas voces, muchas manos y muchos oficios. Hay muchos artistas allí, personas de diferentes tipos, y ese dibujo representa la solidaridad. Gracias. Porque la solidaridad es el principio para entender qué está pasando con estas familias y con estos niños y con estas niñas. En nuestra comunidad, el punto de partida, como nos lo enseña el primer lienzo, es que somos una comunidad indígena llena, dotada de recursos naturales. Y esa belleza, en especial el río que atraviesa nuestro pueblo, que se llama Xangandaje, es el río que despertó, no el río, sino su riqueza, despertó la codicia en unos caciques. Lleva el señor Manuel 15 años de robarse la piedra y la arena de ese río, cuando el saquear ese material de los ríos está prohibido. Hay permiso para obtener materiales de este tipo de algunas minas, como tipo montañas, pero de los ríos, no. En 2011, los primeros compañeros nuestros publicaron
publicaron, se estrenaba el Facebook en ese entonces, que Manuel era un ecocida, y algunos compañeros tuvieron la valentía de retratar su tractor atravesando el río. En ese momento ese cacique era el presidente municipal. Construyó su empresa a partir de robar los recursos públicos. Pero la documentación valiente que hicieron algunos compañeros de ese ecocidio se convirtió al poco tiempo en una persecución judicial con delitos fabricados que no han parado. Cuando nos cayeron encima los delitos, ni siquiera nos dio tiempo de pensar que esa era una de las razones más fuertes. Hasta después de 10 años, cuando ya habíamos sacado a todos los presos, se nos ocurrió a unas mujeres sentarnos, tomar la calculadora y decir, pues, ¿cuánto gana este hombre? Y dijo una compañera comerciante, cada volteo lleno cuesta 4,000 pesos ahorita, pero yo, que ya me había sentado a contar cuántos volteos sacaba de un solo punto, un día que tuve la oportunidad de hacer ese ejercicio, conté 32 volteos de un punto en un día, que suman 128,000 de un punto. Pero el cacique tiene por lo menos 12 puntos de extracción nada más en el pueblo. Entonces, la cantidad que él ganaba diario o gana del robo es inmedible para nuestros ingresos en la comunidad. 128,000 diarios de un punto, y si de 3, casi 400,000 diario. Entonces sí es una amenaza defender el río, denunciar o no. Claro, destruimos todo un sistema corrupto. Y entonces, a partir de eso, los lienzos van narrando. Aquí estos dos en particular, si se dan cuenta, están representando ese caciquismo y ese saqueo. Pero las mujeres, y en especial las infancias, nos enfrentamos a lo que representa el último lienzo, que es a un sistema judicial que se convierte en un laberinto casi que sin salida. Y cuando estamos a punto de terminar y arrancar las libertades, aparece de repente otro muro que hay que esquivar. Y así estamos ahorita, a punto de terminar, pero con la diputada que es hija de ese cacique que se roba la piedra. La diputada se llama Elisa Cepeda Lagunas, que cuando estamos a punto de ganar y hemos ganado sentencias históricas, ella interpone un recurso, así se le llama en las leyes, de apelación o de revisión según en donde esté. Ahorita puso uno de revisión y quiere que la Corte jale, la Suprema Corte jale otra vez el asunto, cuando el asunto ya pasó por la Suprema Corte. La Corte ya nos dio la razón, el tribunal de abajo de la Corte cumplió esa razón que nos dio la Corte, y ahora con este cumplimiento de lista otra vez quiere que se revise. O sea, un círculo violento, un laberinto que solamente es posible cuando quien te acusa es alguien del poder, un personaje político, un empresario poderoso. Por eso tienen que comprender, y hemos comprendido, que la prisión política no es cualquier cosa. Es que alguien tiene interés de que estés ahí encerrado. Y ya pasó mucho tiempo. Los últimos presos duraron casi 10 años. Pero hay otros compañeros que no se dejaron atrapar, que huyeron. Y todavía no terminan de ser libres por este círculo que les digo. Ganan y la señora diputada vuelve a pelear arriba, intentando que alguien de la clase política la apoye. ¿Qué le van a decir los papás a sus hijos frente a este círculo que no acaba y que no acaba? ¿Cómo vivieron estos pequeñitos desde los primeros días que sus padres o fueron encarcelados o fueron perseguidos, desplazados, exiliados? Le paso el micrófono a Eusebia para que nos comparta un poquito, y aquí nos los vamos a ir compartiendo en lo que nos enseñan, indican los 10 minutos. Respetable director de esta prepa 55, Oscar Levy.
distinguidos estudiantes de esta escuela Prepa 55, personas que están aquí en la mesa. Sentí mucho dolor porque mis pequeños nietos ya no pudieron regresar a su amada escuela primaria Miguel Hidalgo, a su amada casa, porque mi hijo estaba desplazado, hasta la fecha sigue desplazado por más de 12 años, no han regresado a casa. ¿Y cómo pudieron terminar su primaria mis pequeños nietos? El niño que estaba ya terminando su sexto, medio año le faltaba, mi hija Argelia le buscó escuela. Y Miriam y Esther, pues en casa donde estábamos desplazados, ahí donde rentamos, allí mis pequeñas recibieron clases, estuve dirigiéndoles las clases. Y la escuela tenía el nombre Te Amo. De esto se lo dejo a Argie que narre por qué la escuela se llama Te Amo. Allí mis pequeñas tuvieron que estudiar. Era un 14 de febrero y mi actual esposo, que era mi novio, llevó un ramo con unas preciosas letras de esas que inflan ustedes, ¿no? Y las pegamos en la pared. Era febrero y mis sobrinitos habían llegado en diciembre. Estaba apenas organizándose, mi mamá como profesora tomó el lugar de enseñarles. Entonces nos ocurrió pegar las letras, pero no pensamos que donde las pegamos era el comedor, donde a partir de ese momento ella sería la maestra y los sobrinitos desplazados, los estudiantes, las niñas. Entonces, al paso de los días dijimos, es la escuela Te Amo. Te amo. Era el mensaje de ese día y el mensaje de esta jornada, ¿no? Sí, con ese nombre, pues mis nietecitas sentían algo de consuelo en su corazón. Pero gracias a Dios, mis pequeños nietos pudieron recibir ellas sus boletas y mi nieto su certificado, donde estudiaban el director y sus maestras, sus maestros, dijeron, conocemos la situación, no tenemos por qué negarles el certificado y las boletas. Ellos buscaron la forma de cómo enviar los exámenes y así mis pequeñas terminaron, la niña Miriam su 3er grado y la niña Esther su 1er grado y el niño su 6º grado. Es mucho dolor andar en desplazamiento y tener que resolver pues lo que es educativo. Gracias. Maestros, a los jóvenes estudiantes, yo vengo aquí a exponer también lo de mi hijo. Tengo un hijo preso, ya tiene 10 años preso, está pagando un delito que él no cometió. Cuando él lo detuvieron, mi nieto tenía 6 meses. Desde entonces, pues mi nieto empezó a crecer y preguntaba por su papá. Y mi nuera le dijo que mi hijo estaba trabajando. Y pues ahora el niño fue creciendo y pregunta que cuándo le van a dar permisos a salir a su papá de su trabajo. Y le dice mi hijo, pues todavía no me dan permiso. Aguanta un poquito, hijo. Muy pronto voy a salir de este trabajo. Cuando lo trasladaron a Nayarit, mi hijo dijo, está muy bonito, pero estás muy lejos, papá, y yo te necesito. Le dijo mi hijo, aquí nomás voy a estar un tiempo, pero voy a salir. Y ya cuando me vaya para el otro trabajo va a estar más cerca para que me vayas a ver. Y él sufre el bullying. Tiene un vecinito que su papá no deja juntar a su hijito con mi nieto. Y pues él sufre mucho, mi nieto. Y pues yo sigo en la lucha, luchando para lograr la libertad de mi hijo. Y mi nieto puede estar con su papá. Pues yo le agradezco a mi nuera que sigue yendo a ver y lo va a ver, pero cuando puede y cuando no, pues el niño se deprime mucho porque no tiene a su papá. Pues yo también somos de familia indígena, pues la verdad nunca había participado como hoy.
y pues no, todavía me falta mucho para hablar, pero yo vine porque para que vean los jóvenes todo lo que pasa en un ratito, que ahora se deben de cuidar, porque aquí la vida afuera está muy feo, y yo pido pues como le diré, apoyo, no sé, para que pues sigan civilizando nuestros casos de nuestros familiares. Pedimos también que nos ayuden para lo de la amnistía, porque ellos son inocentes, ellos no son culpables, hay pruebas de que son inocentes. Sí, y le digo, pues por eso estamos aquí. Gracias. El beneficio de la amnistía por la que se ha luchado en muchos años, y ella por fortuna nos puede hablar, como que está hablando, de qué se siente recuperar la libertad, en este caso de su esposo, un compañero que por ser indígena fue puesto tras las rejas durante, ¿quién nos dirá cuántos años? Vamos a darle la palabra y enseguida a la compañera Francisca Sánchez García para que nos hable un poquito de esto que estamos tratando de que se haga visible, los niños, las infancias que son afectados, terriblemente desestructurados cuando los padres, cuando un familiar, un pariente es apresado. Adelante. Buenos días a todos, queridos docentes, maestros, con el permiso de ustedes, su mesa. Pues miren, nosotros somos el colectivo Hablar en Libertad, ya llevamos más de 6 años en la lucha por los injustamente presos. Nosotros hemos ido a varios foros, los hemos preparado un poco porque pues nosotros somos gente del pueblo, gente indígena, que con solo decirle, pues no me vergüenza decirlo porque yo no sabía ni usar el teléfono. Pero a ver que hay una injusticia con nuestros familiares, que en este caso fue mi esposo, que él estuvo ya casi 13 años en la cárcel injustamente pagando por un delito que no cometió. Pero gracias a la lucha y seguimos luchando por todos los que nos faltan, pues él obtuvo una amnistía. En cuanto a los pequeños, a los hijos, yo tenía una hija, desgraciadamente ella falleció. No pudo estar con su padre, no pudo verlo, ella era una universitaria que también se esforzó, estaba estudiando Derecho, pero lamentablemente ella enfermó y falleció. Entonces a ustedes les digo, jóvenes, que pues hagan todo lo posible por estudiar, por apoyar, porque por la justicia están llenos de corrupciones, de gente inocente. No todos los que están en la cárcel son culpables. Hay varios, pero no todos. Entonces de aquí pues les decimos que pues sí, es algo muy fuerte para nosotros. En mi caso, yo no tenía una hija y pues lamentablemente falleció. Eso es lo que la justicia te hiere, pues es algo que te desgarra por dentro, porque él estando injustamente preso, mi hija estuvo en el hospital y pues lamentablemente no pudo estar con ella. Mi esposo sí, le agradezco a Dios y a los compañeros y a toda la lucha que se ha dado, salió, pero pues nuestras vidas es muy diferente porque pues ya no es nuestra hija. Y pues sí, es algo que te queda marcado y pues desde aquí pues decimos que pues si tienen algún familiar hay que echarle ganas y luchar por ellos porque la autoridad no te deja. Hay que seguir luchando por todos aquellos compañeros que nos hacen falta. Gracias, compañeros. Le paso a la señora. Muchas gracias. Gracias, chicos, profesores, compañeros, compañeras. Buen día, participantes del panel. Primero agradecer su presencia y de verdad externar toda mi admiración por su lucha, por su insistencia, por no dejar que las cosas nos atropellen, por no dejar que el Estado nos pisotee. Yo quisiera compartirles a los estudiantes, a todos aquí también, de alguna manera el sentimiento que se tiene de parte de quien es detenido, de parte de quien es injustamente acusado.
sobre todo con referencia a los hijos. Yo fui acusada falsamente también por delitos que no cometí, por un pleito político, por una situación con un grupo antorchista, priista en aquel momento, que en contubernio con gente del gobierno del Estado me fabrica ahí algunos delitos y soy detenida e ingresada al penal del Molino. Por fortuna, la movilización de mis compañeros maestros de diversas organizaciones magisteriales lleva a que me pongan en libertad bajo fianza, pero dura 2 años y medio este proceso al que estuve sujeta, de estar presente cada audiencia, escuchando falsedades, escuchando declaraciones increíblemente, pues de verdad, ni siquiera cómo poder protestar, incluso porque hay que guardar silencio mientras te están leyendo lo que otros te están imputando falsamente. Quiero compartirles la impotencia que se siente, el dolor terrible cuando eres detenido y piensas qué va a pasar con mis hijos. Yo tenía un bebé de 5 meses en ese momento, una niña de 8 años, y si algo me atormentó no era que pudiera quedarme ahí yo, mi persona, lo que pudiera pasar, sino qué iba a pasar con ellos. ¿Quién le explicaba a Victoria que su mamá no era culpable? ¿Quién le explicaba a Victoria que se iba a quedar presa? Mantuve la calma todo lo que pude, todo ese tiempo, toda la noche, hasta que la mañana me llaman al locutorio para leerme todo este asunto del que estoy acusada. Pasé toda la noche en vela pensando quién tenía a mis hijos, obviamente mi familia, pero dónde estaban, con quién en particular estaban. Mantuve la calma, les insisto, no lloré una lágrima, me hice fuerte, pero todo se me rompió cuando los vi detrás de ese especie de mostrador del juzgado, del que ya no puede pasar nadie. Pues porque ahí sí, esa sensación de quién los protege, quién va a ver por ellos, de asumes la responsabilidad de estar enfrentando lo que venga, pero cómo ellos van a vivir esta situación. Por fortuna, insisto, la movilización de mis compañeros maestros y de diversas organizaciones, incluida esta escuela en su momento, llevó a que me pusieran en libertad bajo fianza. Sin embargo, los 2 años y medio, que implica gastos en abogados, que implica preséntate aquí, estaba acusada además en otra carpeta por otros delitos, implicó no poder vivir en mi casa, tener que irme, llevarme a mis hijos, pues poco a poco regresar, integrarte a la vida cotidiana es complicado. Y pues bueno, admirar de verdad la lucha, las ganas con las que ustedes aquí están, porque llevan años, escuchar 12 años, ¿no? A lo mejor se escucha sencillo, pero 12 años de una vida invertidos en luchar por alguien que tú sabes que es inocente y que esa persona está en la cárcel con la convicción de que nadie lo ha olvidado y de que van a seguir peleando por ellos, y que sus niños tengan a la abuelita, a la tía, a esta familia que los abriga y que les permite continuar su vida en medio de este infierno que viven sin saber por qué, sin entender de qué son culpables. Muchas gracias. Visitantes que acaban de exponer cada una de sus anécdotas y vivencias que han tenido sobre este tema de familiares presos. Es lamentable que nuestras autoridades sigan violentando nuestros derechos, estos derechos humanos que efectivamente, pues con el tema que nos trae, que es los infantes o los niños, niñas y adolescentes en total desamparo, es por esta violación a nuestros derechos. ¿En qué momento nosotros como seres humanos nos enseñan desde casa, desde la escuela, a defender nuestros derechos humanos? ¿En qué momento nosotros tenemos que armarnos de valor y de esas herramientas con las que la misma autoridad a veces nos cierra las puertas? ¿En qué momento nosotros podemos hacer que estos niños, niñas y adolescentes, que podemos ser
en este caso cualquiera de nosotros, tener este tipo de vivencias que no se les desean a nadie. Este tipo de vivencias que efectivamente transgreden no solamente el tema de un bullying, como decían, efectivamente, cómo justificar que tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tío, tu hermano no están contigo, y que por una u otra circunstancia, evidentemente, se entere que tu familiar está preso, y que tu familiar efectivamente por una mala orientación, una mala asesoría, pues la autoridad vulnere estos derechos humanos. Esos derechos humanos que, pues al final de cuentas, si a un adulto le es difícil saber defender esos derechos humanos, imaginemos a un niño o a una niña. Es complicado vivir este escenario de donde efectivamente su servidor como abogado postulante, pues la misma historia se repite una y otra vez más, cuando mamá, papá, efectivamente tiene que explicarle a su hijo el motivo por el cual este familiar, papá o mamá, se encuentra tras las rejas. Y efectivamente la misma historia le ha tocado en audiencia cuando el niño, la niña le pregunta a la mamá: ¿y tú qué haces qué haces ahí atrás de ese vidrio, de ese espejo o de esa burbuja que hoy en la actualidad así se denomina? ¿Qué haces ahí? Mi mamá lo único que tiene que contestar es: pues está trabajando, pero muy pronto regresará. ¿O qué otra explicación más se da? ¿Qué otra explicación le das en ese momento a alguien que tenga la capacidad de entender, de saber y de conocer qué es un encierro o qué es una prisión por la cual ha tenido una serie de trayectos en proceso porque la misma autoridad no cede, porque la misma autoridad desde la fiscalía, la misma autoridad desde lo que es un juzgado, la misma autoridad que conoce sobre un recurso, las salas que conocen sobre un tema de apelación, desde una autoridad que es un juez federal que conoce sobre un amparo indirecto, desde una autoridad que es un tribunal colegiado del circuito que conoce sobre amparos directos, desde una autoridad máxima superior que es la Suprema Corte de Justicia, y que bien nuestra primera exponente efectivamente pues dice cuántas etapas de autoridades o cuántas niveles de autoridades, y otra vez volver a iniciar un procedimiento para poder decir es culpable. Si es lamentablemente el que nuestras familias mexicanas, y en específico cómo hacer entender a nuestros niños, niñas y adolescentes que tienen derechos a una protección, y esa protección es que no se les vulneren sus derechos humanos. Legalmente las infancias en desamparo hoy en día pues son personitas menores de 18 años que pues han sufrido pues una serie de actos, y esos actos que la misma autoridad al momento de procesar a alguien, entonces consolidar que la misma autoridad tenga organismos como el CIMPI, DIF, entre algunos otros organismos que se encargan de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de la violación también para efecto de las mujeres. ¿Cómo poder entonces dar ese acompañamiento que se requiere no solamente con un apoyo de una asesoría legal, sino un apoyo psicológico, un apoyo incluso médico, clínico, porque no es tan fácil
no es fácil el poder tener un escenario donde el niño, niña, qué explicación le da a sus amigos, qué explicación le da a sus vecinitos, y ahí es donde principalmente creo que es una labor de todos, el que no solamente el órgano, el Estado, desde los municipios, a nivel estatal y federal, se organizan para poder entonces atender este tipo de exigencias que hoy en día tenemos, que no hace o no se proyecta a una verdadera solución a esa problemática que se tiene en nuestra población por esa violación a estos derechos humanos. Y esa violación a los derechos humanos, por más que nosotros como profesionistas podamos ayudar, pues escapan de nuestras manos otros escenarios, y esos escenarios es cómo acudes a una escuela cuando un niño recibe una violencia porque su papá, su mamá, su abuelito están en prisión. ¿Cómo le haces saber, entender a los demás que pues no es así? ¿No? Porque debemos de tener en contexto que nuestra Carta Magna dice que la presunción de inocencia, esa presunción de inocencia es de que hasta que no existe una sentencia que condene y que diga que efectivamente se cometió tal hecho delictivo, y ni aún así se alcanza para poder entonces decir y señalar que efectivamente una persona realizó tal acto delictivo. Y como hace un momento comentaba, es una labor de todos el que sumemos un granito de arena para poder entonces disminuir y apoyar, sobre todo en este total desamparo de nuestros niños, niñas y adolescentes, para poder proteger sus derechos humanos. Eso sería todo. Gracias. Pues Jessica, no sé tú, yo estuve muy conmovido con las intervenciones de nuestras compañeras, testimonios desgarradores. Aquellos que hemos vivido el encierro entendemos lo que se siente. A mí sí se me salieron las lágrimas. Sí, claro. No sé cómo. Sí, Oscar. A mí me conmovió mucho justo que la señora Eusebia, pues con ese corazón, con ese empeño, no posibilitó que las niñas terminaran, que las niñas, 3 niños, dos niñas y un niño, terminaran su primaria. Justo con la escuela titulada Te Amo. Un testimonio maravilloso, artístico, poético. Vamos a continuar, si te parece bien, con una entrevista ahora a nuestro compañero Eric Chell, a quien le damos la bienvenida al equipo. Se inaugura se inicia como entrevistador, como reportero. Estaba entrevistando a la compañera Argelia Betanzos, una compañera entrañable a quien admiramos desde hace muchos años, la conocemos a su familia y hace preguntas. Argelia responde en el contexto de esta jornada del 30 de abril. Y bueno, vamos a verla. Sí, claro, vamos a verla, sí, vamos a ver. Hola Oscar, hola Jessica. El día de hoy nos encontramos con Argelia Betanzos, abogada mazateca de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Muy bien, Argelia hoy nos visita con motivo de la mesa de diálogo sobre las infancias, en las infancias que se dio aquí hoy en la Prepa 55, sobre los niños que tienen padres y madres presos. Entonces, ella nos visita hoy de una organización que se llama Mazatecas por la Libertad. Mazatecas por la Libertad. ¿Esta organización qué es lo que hace? Es una colectiva más que una organización que existe a partir de que mujeres
familiares directas de personas que estaban privadas de su libertad por motivos políticos y perseguidas políticas también, nos unimos, decidimos literalmente dar una batalla por la vida, porque estábamos conscientes que quien acusaba a nuestros familiares, quien los sigue acusando, pues es un grupo caciquil de la mano de un gobierno de Estado que ya duró 12 años, ¿no? La alianza. Entonces, el colectivo nace a partir de decir: estamos condenadas a la prisión perpetua, estamos condenadas al desplazamiento, estamos condenadas a abandonar nuestro territorio, a frenar la lucha por la autonomía y por el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que darlo todo. Y en ese darlo todo, las mujeres nos fuimos a derribar uno de los obstáculos más grandes que en esos 12 años vivimos, que fue un acuerdo de 42 diputados firmando en nuestra contra para perjudicar los procesos judiciales. ¿Y cómo lo derribamos? A través de un plantón que instalamos en la Ciudad de México que duró 2 años y medio. Por eso decimos, nuestra colectiva nace de esta decisión de las mujeres de darlo todo, porque ya no teníamos nada que perder. Este colectivo, me comentabas hace un ratito, que ha tenido presos. En este momento, ¿cuál es la situación de ellos? De 21 compañeros que estuvieron presos, fueron saliendo en distintos momentos, y los casos más lamentables, más duros, fueron de aquellos que atravesaron casi 10 años de prisión preventiva sin sentencia y que sus libertades se arrancaron por cambio de medida cautelar en el año 2024. Sin embargo, no son las únicas personas afectadas, fue un total de 50 personas el cúmulo de defensores mazatecos perseguidos, de los cuales muchos lo que sufrieron fue desplazamiento forzado. En estos años, algunos de los desplazados regresaron porque ganaron libertad a través de los amparos, pero todavía nos faltan 14 compañeros exiliados acusados con las mismas órdenes de aprehensión que múltiples veces se han declarado violatorias, ilegales, y entonces estamos en una etapa a nivel de juicios de amparo en Boca del Río, Veracruz, que pretendemos lleguen a la Suprema Corte de Justicia para que se haga una justicia completa y nuestros compañeros puedan regresar a la comunidad. Muy bien. ¿Y me puedes platicar cuáles son los avances o cuáles son los logros que ha tenido esta organización desde el inicio de la lucha? Sí. Al principio la lucha fue eminentemente jurídica, fue una confrontación jurídica de decir, a ver, el caso que estás planteando, Estado, es un caso fabricado. Las autoridades federales dieron la razón, pero el componente político hizo que después el grupo caciquil y los gobernadores que nos criminalizaron incluso corrompieran la justicia federal. Y entonces en una etapa intermedia vivimos la negación de la justicia hasta de parte de magistrados de tribunales colegiados. Cuando se derriban esos obstáculos, entonces las mujeres podemos decir que volvimos a ganar los amparos. Y hay dos sentencias muy importantes que se ganaron apenas este año. Una, el 20 de febrero, que es una sentencia a la que llamamos histórica porque dijo: ustedes no solo son culpables, no solo no son culpables, sino que además la narrativa con la que les acusaron no se puede comprobar, ni siquiera se puede creer. Y los testigos que usaron para acusarlos son falsos. Esa es una sentencia que casi nunca se da. Y también se ganó un amparo contra 200 órdenes de aprehensión que se revivieron apenas en el año 2025, cuando también estábamos cerca de acabar con esto, pero que se revivieron para darnos un mensaje: ustedes no tienen derecho a ser libres. Pensaron que nos íbamos a replegar, pero no, redoblamos las fuerzas y hoy hemos ganado ese amparo para decirle al Estado que la razón nos asiste, pero que el corazón resistente podrá más que la necedad del Estado por extinguir a una comunidad originaria y a su territorio, como es nuestro río Xangándaje, por el que luchamos. Ahora, las expectativas son a mediano, corto, largo plazo. Digo, ya nos platicaste que los resultados pues ya están, ¿no? Pero me imagino que aún hay, el grupo no los va a querer soltar tan fácil. ¿Qué es lo que se pretende hacer ahora? Pues ahorita estamos convocando a solidaridad. El estar aquí en esta escuela Prepa 55 es muy importante porque el estudiantado que ya nos ha acompañado, un grupo de estudiantes nos acompañó en un mitin afuera de la Suprema Corte apenas en diciembre, prepararon alimentos
para las personas que llegaron a solidarizarse con nosotros. Esos actos son importantes porque son convocatorias que hacemos y que propiciamos para que las siguientes interpelaciones que hagamos ante la propia Suprema Corte, pues podamos arrancar la libertad. No son cuestiones que se den rápido porque los propios procesos legales que faltan pues tienen sus tiempos legales. Sin embargo, no podemos confiarnos de los tiempos, sino incidir de esta manera muy sencilla, seguir difundiendo por qué le asiste la razón a los compañeros perseguidos. Muy bien, Argelia. Pues muchas gracias por tu visita. Nosotros vamos a seguir aquí acompañándolos en la lucha, apoyando en lo que se requiera. Y bueno, pues no nos queda otra más que despedirnos el día de hoy. Muchas gracias. Y pues volvemos con ustedes, Oscar, Jessica. Oscar, ¿cómo es que estar en la defensa de nuestros derechos, de nuestro territorio, de los bienes comunales, termina de esta manera? La entrevista refleja a una mujer que se ha hecho una líder histórica. Así que ha demostrado un sentimiento y un espíritu comunitario legítimo. Es admirable esta lucha que lleva muchos años y que se mantienen. Ganaron un amparo para anular muchas órdenes. Además les dijeron que no había delito que perseguir. Porque porque, como ya tú has reflexionado en otras ocasiones, el poder criminaliza para defender los privilegios, para defender los beneficios que están teniendo los poderosos, los ricos, ¿no? Los particulares en este caso. Cambiando radicalmente de tema, vamos a mirar imágenes, vamos a mirar este mosaico hermoso que fue el tercer Festival de la Danza del día 2 de mayo en la Prepa 55, en la Pirámide, en un escenario muy bien organizado. Participaron 10 equipos, 10 grupos de danza folclórica, de danza de distintos ámbitos, no solamente folclore mexicano, también danza árabe, y 2 grupos de música. Un evento bastante alegre que tuvo también el objetivo de festejar el 2º aniversario del ballet folclórico de la Prepa 55 y se partió el pastel. Un pastel que envió a nuestra amiga y compañera, la presidenta municipal de Los Reyes de la Paz, Marta Guerrero, y Tranquilino Lagos, a quienes les mandamos un abrazo. Les saludamos fraternalmente. Gracias por esto. Vamos a ver estas imágenes, vamos a ver una serie de cuadros que se vivieron el día 2 como un evento que realza el trabajo que se está haciendo en torno al arte, en torno a la danza. Muy interesante. Vamos a ver, ¿te parece bien? Claro, y con esto cerramos. Con esto nos despedimos, el tiempo se acabó. Gracias. Agradeciendo a nuestro auditorio. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Seas ingrato, ya dime que sí. Como tu morral quiero que me lleves a todas partes. Deja tu desdén, dame la razón. De mi corazón yo te pediré que nunca te apartes. Bailemos las flores por esta ocasión. Ay, precioso ver junto a tu morral. Un besito, uno y nada más. Esta noche es larga, más si es junto a ti. Ya no seas ingrato. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una excelente tarde. Les damos la bienvenida.